Suma Perú. Radio para dar inicio a este grandioso programa queríamos entregarles Suma Perú. para darle, coméntanos cuál es la novedad de hoy programa mucho con la cultura. Claro, hace unas horas, con muchas, ¿no? Se ha oficializado por el gobierno que se ha declarado el 11 de junio el Día Nacional del Vino Peruano. Y cómo no, si Perú también exporta mucho con la cultura. Y Claro, una hace de unas las horas, ciudades con mayor muchas, ¿no? exportación Se ha oficializado por el ¿Sabes cuál gobierno. es? Claro que sí, es Ica, ¿no? ¿no? El 11 de junio el Día Nacional del Vino Peruano. Encontramos a la huacachina y donde se realizan, ¿no? Las actividades que tienen que ver con la vendimia. ¿Sabes qué es la vendimia, José? No, pero te estaba queriendo comentar acerca hace de unas horas, ciudades con mayor creo que tiene que ver exportación. con oficializado por el Claro, ¿sabes gobierno. cuál es? Claro que sí, es Ica, ¿no? El 11 de junio el Día Nacional del Vino Peruano. La producción del vino, ¿verdad? Ajá. Pero y donde se realiza, ¿no? La vendimia no se aleja de esta actividad. ¿Qué es la vendimia? La vendimia No, es el pero te reconocimiento estaba- que se le da al vino y claro, no sé si Queriendo viste comentar los acerca de bailes que se culturas, realizan viticultura. dentro de la Creo que tiene que ver con Orinaca, Ajá. donde hay uva. Claro que sí, es Ica, ¿no? El Es 11 así, de Día junio el Día Nacional del Vino mujeres Peruano. las que entran a bailar, Ajá. realizan, Claro, esa era la producción tradicional, ¿no? La que antes se hacía, ¿no? Donde muchas personas, no muchas personas, sino personas seleccionadas entraban a esta tina, ¿qué es la vendimia? Y empezaban a bailar y a pisar los uvitas para que puedan sacar su jugo y eso era el vino. Claro que sí, de hecho incluso realizan como reinados, la reina de la vendimia, entonces donde la reina llega a bailar. Es así, en esta reinada. Y José, mencióname nuevamente a mí y a nuestro querido público de Radio Victoria en Esa todo era su la Perú y producción punto. tradicional, ¿Qué ¿no? día La que antes se hacía, ¿no? De muchas... la realización del vino. La realización del vino. No muchas Claro personas, que sino sí. personas Hablaste seleccionadas. de este Entraban año. el 11 de junio es donde se ha oficializado el Día Nacional. Para que El puedan- 11 de junio, amigos. Para que Pero no lo olviden, ¿no? Ya estamos claro a que sí, poquito de ya de entrar hecho, este mes. Nada, José, ya estamos 20, me parece. ¿Qué 20 de mayo, como sí, estamos reinados, pero ¿qué más hay en junio? Porque junio es uno de los meses donde tal vez podríamos hablar de la virincaica. Claro, estos meses, no junio, julio ya vienen a ser como meses culturales para nuestro país. Bueno, Julio, mes patrio. claro, no tocándolo, pero más yéndonos a junio, ¿qué es lo que pasa para la cultura peruana? Como ya les estábamos diciendo en el anterior programa del día lunes, se viene la festividad del Inti Raymi. El Inti Raymi, la fiesta del sol, se el celebra 11 de un junio, 24 de junio. Donde se van a dar a cabo actividades para el 11 de junio, amigos. Para que Pero no lo solo, olviden, como ya lo estamos mencioné, que hace se poquito ya realiza dentro de una este mes. ceremonia incaica y además se da en un lugar en específico, José. 20 de mayo, Sacsayhuamán, sí, un espacio militar y por supuesto que es en junio, actualmente es una maravilla turística. Además, ¿qué otros lugares tenemos en Cusco, José? De Claro. paso para animar a nuestro público A que viaje, ¿no? a Un que poquito viaje. por nuestro Perú, ya vienen a por ser nuestro como Perú meses profundo, como dirían culturales para Claro que sí, pero tener en consideración la realidad Claro, no sanitaria que tocándolos, estamos pero viviendo más y yéndonos junto a a junio, ello, ¿qué es lo que hacer un pasa? llamado a que por favor tengan cuidado A la precaución, a las precauciones de acuerdo a la directora de inmunología Giovanna Valdivia, que sería favorable que usemos por favor mascarillas, no estemos expuestos a lugares públicos y que bueno, no es una alerta, no tampoco hay un llamado a actividades, viene el sarampión, es un COVID, no. Simplemente tomar precauciones, ser responsables con toda nuestra sociedad. Ahora sí, nos trayectamos a Cusco. Dinos, ¿qué más hay? Cusco es una ciudad muy hermosa, muy bonita. Hemos tenido la oportunidad de ir infinidad de veces, pero jamás nos quedamos, ¿no? Con, ay, no, sí, Cusco, ¿no? Cusco es muy, muy grande. O sea, no en el sentido territorial, sino en el sentido cultural. Porque también, o sea, como todos sabemos, en Cusco está Machu Picchu, está, claro, a que viajen un poquito por nuestro ¿Por qué no se habla del Perú, bosque de Kenko? El bosque de Kenko, un bosque con árboles de eucalipto, Dirían, José. claro Que sí, pero en Cusco tenemos Claro, no tocándolos, pero que nos más llevan yéndonos directamente junio,
Kenko, llamado a Coricancha. Kenko, como ya lo mencionado, las precauciones, mira, no solo directora de a la naturaleza, Ana Valdivia, sientes sería favorable un destello mascarilla, tranquilidad, no estemos expuestos a lugares públicos. Bueno, no creo que exista otro bosque como el bosque de Kenko. Es interesante, ¿no? Que el eucalipto tiene un aroma muy fuerte. ¿Qué es lo que pasa ahí? Tiene un aroma muy fuerte, pero ahora sí, nos trayectamos a Cusco para tratar Cusco es una ciudad muy hermosa, muy bonita. diversas malezas, ¿no? La oportunidad de ir infinidad de llegas veces, sí se siente pero jamás nos quedamos, ¿no? Con, ay, no, sí, Cusco, ¿no? invasivo como tal. Muy grande. No en el sentido, Bueno, si les gusta, ¿no? Porque hay territorial, personas a las sino cuales en no el les sentido gusta el cultural, eucalipto, porque no les también, gusta o el sea, olor como de todos sabemos, en Cusco está Machu Picchu, para está, gustos hay muchos. claro, Tal vez queremos visitar el bosque de Kenko, que tiene este olor magnífico. Tal vez podríamos ir a otro lugar, José. Coméntanos tú que ya hace algunos días publicaste fotos, ¿no? De la montaña de 7 colores. Cuéntanos cómo fue tu experiencia. Esa experiencia fue un poco... Fue bonita, pero un poco pesada, porque para ir a la montaña de 7 colores tienes que recorrer un camino aproximadamente de 2 horas y media. Y es a pie, a esa altura. José, coméntanos, ¿tuviste que pagar para ingresar? Claro, sí. Ajá, se paga lo que es lo que todos conocemos, ¿no? El peaje para el mantenimiento de la carretera para subir a la montaña. ¿Pero cuál es el precio, José? El precio fueron 5 soles aproximadamente. Porque José, claro, es peruano de corazón. De corazón, entonces es distinto el costo, amigos, entre los peruanos, los extranjeros e incluso con los costeños. El estado oriental del Cerrato sí es importante conocerlo, ¿no? Porque personas externas a nuestro país tienen un costo adicional, un costo un poco más elevado, ¿no? Será de 10 soles. Pero para vivir esa experiencia sí es muy bonito, es muy interesante, ¿no? Conocer ese largo recorrido para ver lo que es el de 7 colores. Un recorrido que puede valer la pena, pero además me parece que hay estaciones apropiadas para ir a la montaña de 7 colores, ¿no? No sé tú cuándo gusta, ¿no? Yo fui aproximadamente hace 2 años. ¿En qué mes? Fue en el mes de julio. En el mes de julio, pero José, tú me dijiste un lugar maravilloso, netamente. Claro, tiene temporadas, ¿no? Y los guías nos decían que la temporada más adaptable para que se vean estos colores era en los meses de agosto, septiembre, por esos meses, ¿no? Para que se vean un poquito más resaltantes los colores. Amigos, hay temporadas para visitar estos lugares, pero claro, podríamos aprovechar la fiesta de para darnos, por supuesto, un saltito por Sacsayhuamán, Kenko, Coricancha. Fue pesada porque para ir a la Kenko no, Kenko. Además tenemos Pisac. Me parece que es un espacio grande que parecen como andenes, chicos, y además, y esto tiene una respuesta, ¿no? O sea, los andenes y cómo está distribuido. Claro, era para la agricultura. Para Entonces, que el agua caiga claro poquito. Sí. Y Pisac es eso, es un espacio agrícola, ¿no? A diferencia de Sacsayhuamán, que era un espacio militar. Los incas usaban a Sacsayhuamán como un refugio estratégico, José, ¿no? Porque hubo, no sé si recuerdas, en la Segunda Guerra Mundial, que fue que debían de ver el tema de un espacio estratégico. Incluso ahí favoreció el frío, porque no estaban adaptados a ello, entonces perdieron, ¿no? Ahora bien, hablando de otros lugares, José tiene mucha familia en los Urcos. No, en Urcos. Para ir a las montañas de 7 colores, ¿no? Teníamos que pasar por Urcos. Es un pequeño pueblito, ¿no? Donde se encuentra el agua también de Urcos. Es grandecito. Pero hay que recalcar algo, ¿no? Que ahora
por lo que he ido último a Cusco, siento que no se está tratando bien estos temas de los paisajes culturales. ¿Por qué te menciono esto? Bueno, porque visitando después de años, por ejemplo, yo fui primera vez a Cusco a los 8 años. Sí. Ya después de tiempo volví a regresar a Cusco y siento que es diferente. El ambiente ya se torna un poco más desordenado, un poco más descuidado. Entonces, donde encuentro, por ejemplo, en el Largo de Urcos encontrabas basura, encontrabas distintos desechos, ¿no? Que la gente no cuidaba su propio espacio. Pero, José, ahí también vamos nosotros, ¿no? La responsabilidad que tenemos al asistir a estos lugares, y no solo a estos lugares, ¿no? Sino en cualquier parte, ¿no? En la calle, en la universidad, en vuestra propia casa. Entonces, todo ello es a favor del planeta Tierra, no solamente porque vamos a imagínense, si no se respeta un lugar sagrado, entonces no creo que respeten su espacio, ¿no? Claro. Ahí es dar más que todo atención al cuidado, por favor. Porque eso también tiene que ver con la cultura. Eso es cultura. Eso o sea, que tengas un poco de orden y limpieza en los lugares que son muy destacados de tu región. Eso es cultura. No simplemente cultura es decir, sí, no, yo tengo Machu Picchu. No, sí, mi país tiene full lugares turísticos para visitar. O tiene mar, tiene costa, sierra y selva, ¿no? Cultura también es cuidar eso, cuidar tu espacio. Claro, cuando llevemos alguna basurita, si comemos, tomamos algún agua gaseosa, llevar estos residuos en la mochila y llegar a casa y, bueno, desecharlos en el lugar que corresponde. ¿Cómo no? Ahora, José... Sí, pero nos hemos alejado un poquito del Inti Raymi. Estamos hablando del Inti Raymi. Claro, José, perdón, tú me dejaste hablar mucho. Ya, un poco de historia, ¿no? Del Inti Raymi, que esto siempre se celebraba por veneración al sol, también, ¿no? Sí, veneración al sol. Los incas. Y es instaurado con el Inca Pachacútec. Y ahora, antes de dar el programa, José me estaba hablando de una serie de cambios. José, ¿cuáles fueron estos cambios en las fechas? Claro, bueno... siempre se hacía este tipo de celebración, pero con la llegada de los españoles en 1572, el virrey de esa época lo que hizo fue cancelar esta celebración por el motivo de que iba en contra de su propia religión católica con la que habían llegado los españoles y que también lo veían como una fiesta pagana, ¿no? Una fiesta desordenada y todo eso, pero en sí era era una festividad inca, ¿no? Para ellos era algo extraño, ¿no? Pero para la cultura incaica era algo de siempre, era algo bastante importante para ellos. Ahí te hago un hincapié, que bueno, los incas no creen como tal en el mundo terrenal, ellos creen en 3 partes. Te explico, José. Explícame, el Urim Pacha, donde está el sol, donde están nuestros antepasados, el Hanan Pacha y el Kai Pacha. El Urim Pacha requiere más hablar sobre el cielo, las estrellas, como el sol. El Kai Pacha es nuestro mundo actual, ¿no? Estamos tierra, aquí, parados. Es donde estamos parados. Y el Kai Pacha es donde trascendemos, ¿no? Donde nuestra alma, como ya saben, a los católicos se les entierra. Y bueno, de ahí pasan al Urim Pacha, ¿no? Donde son un alma más. Entonces, ahí es la diferencia, ¿no? Los incas le dan mucho fervor a estos ideales, ¿no? Claro. Y además también había otra cultura, José, los paracas, que coméntanos. también enterraban a las personas, a los fallecidos en bolsitas, que eran como bolsitas y estaban en una posición fetal. Sí me acordé. Esa es la cultura. Entonces, de eso estábamos hablando con los incas. Ahora sí, José, vamos. Ya bueno, continuando, ¿no? Con un poquito más de historia, ¿no? Que después de que se canceló eso, bueno, esa festividad siempre era el 21 de junio, ¿ya? Pero ahora, ¿por qué decimos que se celebra el 24 de junio? ¿Por qué? ¿Por qué lo cambiaron? A ver, dime. El gobierno de Leguía se cambió esta festividad al 24 de junio por el Día del Indio. Entonces ya se viene a celebrar en esta fecha en especial.
Ya no viene a ser el 21 de junio, porque el 21 de junio se celebra en otro país también esta festividad incaica, que es en Argentina. También se celebra esta festividad, pero esa festividad es en el 21 de junio en ese país. Pero acá es el 24 de junio, ¿no? Ya cambió. Y ese es el tema con el Inti Raymi, que también ahora en la actualidad vienen muchos turistas interesados en este tipo de celebraciones. Claro, y de hecho yo vi alguna turista, youtuber también, que bueno, no es turista como tal, sino que es una peruana que se va a Francia y se llama Mandarina en Francia, ¿no? Entonces ella nos cuenta su experiencia en el Inti Raymi y nos indica que no habían sitios, todo es repleto, José, no tienes dónde sentarse para ver y todo ello, ¿no? Entonces, y aparte, ella critica mucho el espacio de Cusco. Cusco, ciertamente es una ciudad muy linda, es la ciudad imperial del Perú, pero algunos influencers, personas y propiamente considero que no está bien distribuida, ¿no? Porque yo siento que las calles son angostas, José, pero creo que también tiene una respuesta, que el hecho de ser angosto te hace como sentirte acogido, o sea, acompañado, ¿no? No sientes tanto esa lejanía. Entonces hay una respuesta ahí que puede ser favorable o desfavorable de acuerdo a la percepción de cada uno, José. Claro, bueno, en mi caso también yo considero que es Cusco en sí, la ciudad de Cusco viene a ser un poquito desordenada, pero no por el tema de que muchas personas, ¿no? También la mayoría de personas descuide su lugar, sino de que no ha habido una correcta distribución. Por ejemplo, vemos, ¿no? El mercado San Pedro. El Mercado San Pedro, un lugar claro que muy sí, turístico, un lugar icónico, claro, donde pueden encontrar cosas interesantes como la gelatina de huesos. José, de hecho, pan con nata. Espero que puedan ir al Mercado San Pedro. De todas formas, esperamos que Radio Victoria se junte, ¿no? O haga algo para asistir al Mercado San Pedro. Esperamos que sí, ¿no? Claro que Tal sí. Vez esa puede ser podemos una acompañarlos, novedad. ¿no? Y podemos ir también, ¿no? Los llevamos, ¿no? Y bueno, en el Mercado San Pedro se vende esta gelatina que muchos cusqueños consumen y que al parecer no es tan mala. O sea, sí parece extravagante, ¿no? Escuchar la gelatina de huesos, ¿no? Pero si buscamos más a fondo, José, notamos que las gelatinas tienen hueso. Y viene del colágeno. Es que viene del colágeno. Entonces sí hay relación, solo que en Cusco te lo ponen tal cual, ¿no? Claro. Gelatina de huesos. Y le ponen un poquito de azúcar para que tenga un poquito sabor. de azúcar. Pero en sí es esa gelatina. Es la natural, por así decirlo, la más sana. Y claro, también está el pan con nata, José, cuéntanos. Claro, el pan con nata, que hay full puestitos, ¿no? Te venden tu pan con nata, que es, o sea, te la sirven así lleno. Y ya, pues, y también te sirven tu leche de vaca. Para que tú puedas tener un momento, ¿no? Con tu familia, disfrutando de este pequeño aperitivo. Y cómo no, también hablar del pan chuta. El pan chuta, mi favorito desde niña. Para mí es el mejor pan. Además de las empanaditas, que las empanaditas no son empanadas habituales como las que tenemos en Arequipa, ¿no? Las de queso, no. Pollo, las empanaditas son pancitos tipo galletita en forma de cuadrado con grajeas de sabores, ¿no? Muy buenas para acompañarlas con un buen café. Y además tenemos también platos típicos como el rocoto. El rocoto cusqueño. Rocoto cusqueño, que bueno, nosotros fácilmente podemos ir al Mercado San Camilo y encontramos gran variedad de papitas rellenas. Pero en Cusco venden los rocotos rellenos tipo como papitas, José, ¿no? Es que es diferente, porque el rocoto cusqueño es frito. Ajá, sí, y acá es horneado. Sí, y a la vez está envuelto en una masita. Está envuelto en una masita a base de huevo, ¿no? Y es agradable al paladar. Muy rico, sí. Claro, además, ¿qué otra cosa tenemos, José? El chicharrón en Cusco cuenta con otra variedad, ¿no? No es como el arequipeño, porque el arequipeño se fríe y, bueno, se adereza con sal, limón
y ajo. Bueno, así lo prepara mi mamá, no me vaya a caer haters por ello, ¿no? Pero en Cusco lo hacen hervir con huacatay, con diversas especias y posteriormente lo fríen. Claro, y también tenemos, ¿no?, lo que es la huatia. La huatia, ¿cómo no? Que es cocinarlo en sí en la tierra, ¿no? Que la tierra que está caliente, primero se calienta la tierra y después lo meten, ¿no? Lo que son las ocas, las papas, habas, las choquitas, habas, y como no también el choclito. Los camotitos. Uh-huh. José, ¿tú encuentras alguna diferencia entre la huatia y la pachamanca? La huatia, sí, porque solo son los tubérculos que se meten en la tierra. Ya. Si mal no me equivoco, si me estoy equivocando también que me corrijan, ¿no? Y la pachamanca, o sea, se viene también con un distinto aderezo y la carne también se pone bajo de piedras. Un aderezo verde, ¿no? Además, tenemos el cuy, pero no el cuy chactao, sino el cuy al horno, ¿no? Y de paso también hablar de lo que se hace como con las vísceras del cuy y le ponen papita. Un relleno de papitas, ajá. Sí, al cuy le extraen el intestino grueso. El intestino grueso, y cuando lo extraen, obvio, lo limpian, tienen técnicas de limpieza. Yo hablaré de una porque mi abuela me hizo limpiar es las difícil vísceras. Porque creo que se puede romper. Sí, José, es difícil. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, el proceso es primero pasarle el agua, la víscera, como si estarías inflando un globo. Luego agarrar, bueno, mi abuela me enseñó con el palo del fósforo. Entonces, con el palo del fósforo, esta es la víscera, ¿no? Entonces, con el palo del fósforo tenías que limpiarlo, ¿no? Y te demorabas. Bueno, yo me demoraba. Mi abuela era una capa y sabía limpiar muy rápido las vísceras del cuy. Y bueno, al limpiarlo ya en varias ocasiones, pasarle el agua por 3 veces, no solo una vez, incluso más. Después se le introducen papitas cortadas en cubitos. Cuadraditos, en cubitos, y bueno, luego lo llevan al horno junto al cuy, José. Sí, creo que la mayoría de personas habrá comido, pero no creo que hayan comido muchos de este tipo de claro que sí, tal vez pero es rico, nos sorprendemos, ¿no? Y bueno, decimos, ¿cómo van a comer vísceras, no? No, pero así se hace en Cusco, ¿no? Sí, eso es muy rico, la verdad. Claro que sí. Y para finalizar con este tema de la gastronomía, José, porque nosotros empezamos con el Inti Raymi y terminamos con gastronomía. ¿Qué es más rico, no? ¿Qué es más rico? ¿Si el cuy chactao o el cuy al horno? No, nada de esa controversia, José. Pero hablemos de la frutillada. La frutillada, una bebida ancestral a base de chicha, pero no la chicha de aquí, no de jora, ¿no? Sino con frutas, con frutillas, con fresas, ¿no? Que es muy rico, es agradable al paladar, y además que en Cusco no se llama tanto, ¿no?, las picanterías, sino que le dicen las chicherías, porque tienen espacios especiales, o las chicherías, donde venden chicha frutillada y chicha realmente fermentada, que te da la misma sensación de haber tomado, no sé, una bebida alcohólica, algo así, pero de acuerdo al gusto de cada uno, ¿no? Yo me estoy riendo porque me acabo de acordar de algo que me había pasado hace tiempo ya en Cusco. ¿Qué te había pasado? Y es que en la plaza de Orcos, de mi familia, una vez yo estaba de sed. Estaba de sed, y fui donde una señora que estaba vendiendo sus tinitas. Bueno, sus baldecitos, varios agüitas, ¿no? Dije, como en el mercado, ¿no? De acá, de Arequipa. Está viendo su chicha de jora, su chicha José creyó que era quinoa, chicha de jora. Y yo dije, señor, deme una chicha de jora. Y me dice, ¿chicha de jora? No. Oye, ¿qué te pasa? Yo no vendo chicha de jora. Yo lo único que tengo es frutillada. Y le dije, pero ¿y esto qué es? Porque era el mismo color. Claro. Pues. Y me dice, no, esa es la frutillada. Y ahí empecé a tomar frutillada y era más, bueno, a mí me gustaba mucho más, ¿no?, que la chicha de jora, porque como tú dices, la chicha de jora se fermenta y es un poco fuerte. Entonces era más agradable al paladar de un niño, ¿no?, que la frutillada que tiene fruta y todo eso. Bueno, a mí me gustan ambas, ¿no? A mí me gusta tanto la chicha de jora como no, a veces me antoja ya. De hecho, me antojé al terminar el programa. Nos vamos de frente. Me voy a San Camilo y me compro un vasito de chicha de jora. Muy rico. Y bueno, también me gusta la frutilla, me encanta. Además, José,
me parece que hay otro lugar en Cusco. A ver, ¿de qué lugar nos estamos olvidando? ¿De Ollantaytambo? Ollantaytambo, ¿cómo no? También una ciudadela militar. Sí, también es militar. Porque al igual que mencioné a Sacsayhuamán, era un lugar estratégico. Además que en Cusco, José, tiene su propia universidad, la Universidad Nacional de San Antonio de Abad. No, San Antonio Abad del Cusco. San Antonio Abad del Cusco, donde cada escuela profesional está motivada a participar. Hay un pasacalle, José, ¿verdad? Sí. A vísperas del Inti Raymi. Y en este pasacalle participan estas escuelas profesionales, donde solo se dan danzas netamente cusqueñas, como la huailía, solterita y millita y algo así, y bastantes más, ¿no? Que pueden visualizar si llegan a asistir a Cusco, o en todo caso también se van a compartir videos, ¿verdad, claro. José? Ya nos estamos comprometiendo. Claro que sí. ¿Cómo no? Sí, José no sé cómo va a ser, pero tiene que ir a ver esto, ¿no? Me llevo la cámara y vamos todos. Claro, cómo no, sí, como si te van a dar permiso. Ahora sí, entonces son los estudiantes quienes están obligados a participar, y creo yo que es una forma de retribuir y estar agradecidos con nuestra cultura. Además que los estudiantes se esfuerzan, ¿no? Ya están realizando sus preparativos y todo ello, ¿no? Bueno, también tocando, ¿no? Estábamos hablando un poquito de lo que era la ciudad de Cusco, ¿no? Que estaba un poquito desordenada, un poco. Sí, es porque considero, ¿no? Que también las autoridades no han tenido un plan bueno para lo que es el negocio en Cusco. Porque si tú vas, ¿no? Por ejemplo, a la Plaza de Armas, sí, recorres una cuadrita y ya está lleno de full de negocios. Es que yo creo que eso pasa en todas las ciudades, José. También en la nuestra hemos notado ambulantes, claro, que yo creo que no se les debería negar trabajar, claro, pero claro que sí organizarlos para que no haya tanto tráfico vehicular, porque cuando hay tráfico también interviene la contaminación sonora. Las calles revientan en Cusco. Porque sí, también tenemos a nuestros amigos que son transportistas, y cuando ven personas empiezan a tocar el claxon, ¿no? Entonces eso aturde a uno, y son cositas que tal vez pueden afectar a un turista al momento de participar en estas actividades, ¿no? Sí, es un poquito molesto, ¿no? Para las personas que vienen de fuera, que no conocen un poco más del país, sino que están un poco ajenos a ese tema, ¿no? Que se pueden sentir incómodos con los claxons, ¿no? Tocándote en el oído. Y es bastante. Y eso en la misma Plaza de Armas o en los centros que son considerados como turísticos. Los centros turísticos también. Lo que yo logré ver en Coricancha es que cuando uno va en épocas de lluvia, a veces los ambulantes de cierta forma invaden tu espacio y quieren que les compres sí o sí ponchitos de plástico para que no te caiga el agua, ¿no? Entonces eso a veces te puede incomodar de cierto modo, pero creo que se puede arreglar con control, con un debido orden, ¿cómo no? Y bueno, algo que también pasa en Cusco y que tenemos en Arequipa es el CIT. El CIT cuenta con una planificación, ¿verdad?, de rutas, José. Uh-huh. Y cada unidad tiene sus propios colores, ¿no? Si yo me quiero dirigir a Hunter, ya sé que tengo que tomar el carro rosado. Rosadito, ajá. De Megabús. Claro que sí. Si me quiero dirigir a Simón Bolívar, depende, tengo que tomar o la Characato, que es de color verde, o la 3 de octubre, que me deja más lejos, pero puedo llegar, que es de color azul. Claro. En cambio en Cusco, José, no siguen un patrón de colores. ¿Es diferente? Porque todos son... Sí, es diferente porque no siguen netamente un patrón de colores, sino que son números, ¿no? Al igual que Hilo. Verdad. En Hilo también se van a estos lugares, a sus puntos de
de llegada de acuerdo a los números de la unidad, no al color, ¿no? Claro, es diferente, es diferente. Eso es lo que sucede en cuanto al transporte en Cusco. Mira, justo hace poco estabas mencionando la lluvia en Cusco. Y cuando llueve en Cusco es diferente, es muy bonito. El reflejo de la pista, de las veredas, o sea, cuando llueve es un ambiente totalmente diferente a cuando estás de día. Y es bastante agradable para ver porque las luces amarillas también contribuyen a ello. Y no sé si algunas personas ya habrán visitado, ¿no?, lo que es Cusco, creo que sí. Pero en temporada de lluvia es muy diferente, es muy más bonito. Claro que sí, y algunos incluso cuando van a Cusco creen que están escuchando a William Luna. Sí, chicos, sí pasa eso, porque William Luna también contiene letras, palabras que te llevan al Cusco. Es como yo vi algunos videos en los medios digitales donde ponen a Cusco, yo apenas llego a Cusco, y sale una canción de William Luna, ¿no? Es que es muy representativo, ese ambiente genera como un tipo de conexión con esa música andina que hace William Luna. Claro que sí, los charangos, las quenas, la zampoña, José, la zampoña, y diversos instrumentos que también representan esta ciudad imperial, ¿no? El ombligo del mundo. Considerada la capital del Perú. Bueno, no la capital moderna, sino la capital antigua. Cultural. Ajá, del Perú, porque cultural. Nuestra capital, como sabemos, es Lima, la ciudad de los reyes. Y bueno, en Cusco también intervienen los incas, José. Nuestros incas, antepasados, nuestros... no sé, nuestra historia en sí, ¿no? Nuestra historia como tal, ¿no? A ver, algo de Cusco, que Cusco era grande. Bueno, no, el Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo, es que José, el Tahuantinsuyo no solo se complementa en Cusco, sino también en otras regiones como Chile, Colombia, Ecuador y Bolivia, nuestros hermanos bolivianos. Brasil no llegaron a Brasil. No, me parece que no. Entonces, ellos son los que tienen incidencia territorio en cuanto al Tahuantinsuyo. En Bolivia también se comparte la cultura tiwanaku. Los tiwanacus con el dios de las varas. Dios del sol. El dios de las varas. Sí. Ya, es un sol, su carita es un sol y aquí tiene las varas. Uh-huh. El dios de las varas, ¿no? Y Tiwanaku también está en Puno. Entonces compartimos prácticamente esa cultura. Luego están los Nazca. Los Nazca son los agricultores del desierto. ¿No? Un desierto árido. Ajá, es un espacio árido, pero que finalmente los pobladores de Nazca pudieron realizar la agricultura en este desierto. Luego están los Chimú. Los Chimú, José. Hay distintas Chimú, culturas pre-incas. Chavín, Nazca, Paracas, Tiwanaku. Y estos se dividen entre horizontes, chicos. Si están ahí, tal vez tenemos postulantes para el preuniversitario. Se dividen entre horizontes, horizontes e intermedios. Primer horizonte, segundo horizonte y tercer horizonte. Y este los es intermedios, intermedio e intermedio. O sea, ¿cómo se dice? Este es el anular. No. Sí, el anular. En el anular y en el índice están los intermedios. Luego están los horizontes. Y en cada horizonte, a ver, José, por favor, ayúdame a buscar qué culturas pertenecen al horizonte y al intermedio. Del Tahuantinsuyo. ¿Sí? No, de las culturas incas. Sí. Bueno, como les comentaba, a ver, José. Horizonte medio temprano, ¿eso? Sí, horizonte medio, horizonte temprano. Tardío. Esos son los tres. Ajá, ¿y los intermedios? Y los intermedios, vamos a buscar. Ya, pero en el horizonte medio, ¿qué cultura pertenece, José? Uy, acá está. Chavín. No, el medio me estoy equivocando. Huari y Tiahuanaco. Los Huari. ¿Cómo no? Me estaba olvidando de los Huari. Los Huari
una característica fundamental son los quero. Los queros son los vasitos, ¿viste? Esos vasitos que tienen como joyitas alrededor. De ellos estamos hablando en cuanto a los wari, también los que tenían los Capacñán. No, bueno, los Capacñán ya representan a la cultura incaica, al imperio incaico, mejor dicho. Pero ¿qué son los Capacñán? Los Capacñán son los caminos inca. Son puentes donde trascendían los incas. Los chasquis son los que corrían, claro, y llevaban mensajes. Ahora bien, José, dime, ¿cuáles son los horizontes e intermedios? El horizonte... los intermedios, ya. Los intermedios hay el temprano y el tardío. Horizonte temprano, horizonte intermedio y horizonte tardío. El índice es el intermedio temprano. El anular, intermedio tardío. En el horizonte temprano, José, ¿qué cultura está? Bueno, en el horizonte temprano se encuentra únicamente la cultura chavín. La cultura chavín. Cuando hablamos de cultura chavín, hablamos de las cabezas clavas. De las cabezas clavas. Como no, la cerámica. Los monolitos también. Luego está en el intermedio. Claro, en las chavín también debemos de hablar de las divinidades que son la serpiente, el jaguar y el cóndor. También está el lanzón monolítico. Es como el lanzón es la especie de cuchillo. Ese es el lanzón monolítico que tiene como estructuras artísticas y todo ello, ¿no? Y finalmente las cabezas clavas. Y ahora estamos con el intermedio temprano. Intermedio temprano. ¿Dónde se ubican culturas como Moche y Nazca? Moche y Nazca, la cultura Nazca, los agricultores del desierto que también tienen las líneas de Nazca. Ahí tenemos a María Reich, ¿cómo no, José? Que hace poco se conmemoró el trabajo que ha hecho María Reich. De hecho, hay indicios donde llevaban a María Reich a la locura, porque es una de las personas que se ha enfocado más en las líneas de Nazca y que de hecho ciudadanos creían que María Reich estaba loca, pero finalmente ella es quien logra destapar toda esta serie de investigaciones. Es bastante importante, ¿no? Saber cómo es que han hecho esas figuras. Podemos tocarla también en otro programa, como no, sobre las líneas de Nazca. Y es que hace poco también estaba viendo documentales, ¿no? Del canal reconocido History Channel. History Channel, ¿cómo no? Donde las líneas de Nazca fueron como un inicio para lo que era averiguar, ¿no? Otros temas como cómo es que lo habían hecho, ¿no? O sea, también si es que lo habían hecho, ¿no? Los alienígenas y todo eso, ¿no? Era un inicio para estudiar este tipo de fenómenos, ¿no? Pero en sí no eran fenómenos, sino eran figuras realizadas por las culturas pre-incas. Claro que sí. Y también ahí entra más o menos, hace poco vi un lamento que sea así, pero hay videos donde indican que cuando son las culturas o descubrimientos incaicos, la mayoría cree que son ovnis o alienígenas, pero cuando, por ejemplo, hablamos de en Barcelona, José, hay una, en España hay una iglesia, hace poco hablaste... de la iglesia de la Sagrada Familia. Ya, ahí sí creen que son personas, ¿no? Entonces cuando ya son incaicas piensan que son alienígenas, que no pudimos ser nosotros. Claro, es que son preguntas de las cuales no surgen de que ahora, o sea, las grandes estructuras que se están formando se están haciendo con tecnología moderna y es complicado, o sea, no es que las hacen, ¿no? Y ¡pum! Claro. Pero la pregunta viene a ser cómo es que la han hecho antes. También hay preguntas sobre cómo surge Machu Picchu o cómo se entallan. Nos estamos olvidando de algo en Cusco, la piedra de los 12 ángulos, ¿no? Verdad. Ahí existe la interrogante de, ¿pero cómo hicieron esta piedra con 12 para que encaje, ángulos? ¿no? ¿Sí? ¿Cómo para que hicieron? Ni una hoja entre. Y la mayoría dice, bueno, son alienígenas. Claro, ¿no? lo informa así. Ahora sí, José, continuemos. Estamos en el horizonte temprano que verdad. está... Chavín. Ya hablamos de Chavín, que están las cabezas clavas, el monolito y las divinidades, la serpiente, el cóndor. Ahora, en el intermedio temprano. Nazca, los agricultores del desierto. ¿Qué más? Y la cultura moche.
la cultura moche, ¿cómo no? ¿Cómo olvidarnos de la cultura moche? En la cultura moche hablamos más que todo de los huacos retratos y la huaca del sol y la huaca de la luna, ¿no? Que se diferencian también en cuanto a su orden guerrero. Los moches eran guerreros. Y además contaban con, ya mencionaste, los huacos retratos, las cerámicas. Y ahora nos vamos hasta dónde, José, hasta el horizonte medio. Al horizonte medio. Las culturas se dicen de Wari y Tiahuanaco. Wari y Tiahuanaco. La cultura Wari, como ya lo mencioné, el quero. José, en Tiahuanaco tenemos... como ya mencioné, hay incidencia de dos espacios como Bolivia y Puno, sí. Además que en Tiahuanaco también hicieron el tema del chuño, surge el chuño, sí. La elaboración del chuño, que era antes papa, ¿no? Ajá, la papa disecada. Por eso es que se dice que los tiahuanacos son los que desarrollaron las mejores técnicas agrícolas y porque habitaban en el